Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda su Ak, el rabino Abiyahu ben Yisrael. El día de hoy traigo para ustedes esta porción de la parashá número 54, llamada Besot HaBerajá. Esta es una relación entre Yahuwah, Moshe Rabbeinu y el pueblo de Israel. En esta ocasión, Moshe Rabbeinu está diciendo esta bendición para cada uno de los miembros de los integrantes que forman el cuerpo del Am Yisrael. Moshe Rabbeinu se estaba despidiendo. Estos son los últimos momentos donde Moshe bendijo a los hijos de Israel, antes de su muerte. El Torá nos informa que quiso hacer Moshe en los últimos momentos de su vida, cómo pudo haber sentido, cuáles pudieron haber sido la nebuá, la revelación de parte de Yahuwah, que tenía que bendecir al Am Yisrael. Moshe estuvo guiando al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Después de ser el agente por medio del cual se lograría la libertad, y sin embargo nos muestra el Torá cómo los Banim Yisrael no supieron apreciar la obra de Moshe, los sufrimientos de él y todo lo que había acontecido por causa de la rebeldía, por causa de la dureza del corazón del Am Yisrael. Todas las veces que intervino e intercedió por un pueblo rebelde, incluso intentaron apedrearlo. Lo ponían a prueba constantemente y Moshe, con paciencia y mansedumbre, continuó su misión liderando un pueblo rebelde. Toda su intención era llevar al Am Yisrael hasta poseer la tierra prometida. Poseerla, pelear, adquirirla, poder pisarla, poder habitar en medio de Eretz Yisrael. Encontramos algo parecido a la boda de Yahushua HaMashiach, algo de lo que acabo de comentar. Aquí en esto radica el misterio. Si con todo lo que hizo Moshe, los Yahudí lo adoraron, lo veneraron como a Elohim. El Yahudí afirma que no hay ni habrá nadie como Moshe Rabbeinu. Es verdad todo lo que está escrito en el Torá, que se habla de su humildad, de su obediencia incondicional hacia Yahuwah, su ahavá hacia el pueblo de Israel, su entrega, su pasión, su compromiso, su temor hacia Yahuwah. Esto es solamente una sombra de lo que sería verdaderamente el libertador, el verdadero libertador, Yahushua HaMashiach. Lo que representa Moshe Rabbeinu para el pueblo de Yahudá, representa Yahushua HaMashiach para la casa de Efraín. Esta misma relación que ambos no los podemos colocar uno a la par de la otra, sino como una sombra, como una tipología de lo que viene a desempeñar la función, el papel, la labor, la abodá, el servicio de Yahushua HaMashiach para todo el pueblo de Israel, no solamente para una tribu, no solamente para unos pocos escogidos, sino para las 12 tribus de Israel. ¿Qué pasaría si hubiera entrado a poseer la tierra, Moshe Rabbeinu? ¿Qué hubiera pasado? Hoy en día, ¿cómo se encontraría, qué se enseñaría, qué se hablaría de Moshe Rabbeinu? Entonces, verdaderamente sería el libertador. Quitarían sus ojos del verdadero libertador, que es Yahushua HaMashiach, que inicia o vuelve a continuar su camino rumbo al monte de la calavera, para entregar su vida por nosotros en la Moed de Pesach. Aunque aquí se narra el caminar del pueblo de Israel, caminando por el desierto hasta poseer la tierra prometida. Yahushua HaMashiach nos va a llevar a la tierra que viene en el Shamaín, la nueva Jerusalén, la que desciende. Moshe Rabbeinu, en esta última parte y toda la escritura, se registra una palabra muy relevante. Ish ha-Elohei, el hombre de Elohei, y bendice a los Banim de Israel. No solo aceptó la voluntad de Yahuwah, sino que se hizo una con ella, sin guardar rencor en su corazón por no dejarlo entrar. Moshe seguirá siendo Moshe Rabbeinu, porque comprendió la voluntad de Yahuwah y aceptó la amonestación con ahavá
por parte de Yahuwah. El líder necesita la aceptación del pueblo y el pueblo la aceptación del líder. Por esa gran humildad, por ese carácter especial de Moshe, por esa capacidad de hacerse uno con Yahuwah, es que el Torá finaliza haciendo un tributo a Moshe registrado precisamente en el último pasú de este Torá. Y como nosotros estamos prácticamente en la última porción de esta lectura que llevamos Shabbat tras Shabbat, Jodesh tras Jodesh, cada mes nosotros tenemos lecturas, porciones del Torá para que nosotros podemos llevar a cabo la lectura del Torá en todo el año. Vamos a ver lo que nos dice Devarim, el último verso de este capítulo 34, verso 12, nos dice: y con toda la mano poderosa y todo el gran terror, el cual realizó Moshe a la vista de todo Israel. Definitivamente este es un tributo para Moshe Rabbeinu por su fidelidad, por su ahavá, por su entrega, por su obediencia. Yahuwah le concede esta bendición, no solamente de Moshe Rabbeinu para el pueblo de Israel, sino para Moshe Rabbeinu mismo. ¿Por qué dice la mano poderosa y el gran terror son atribuidos a Moshe? En este pasú, en lugar de que hubiera sido atribuido a Yahuwah, que es el Eloah de Israel, que es el creador de todas las cosas y que además Él es Yahuwah. La mano poderosa es la mano de Yahuwah. Vemos nosotros esta relación, reflejado el poder sobrenatural que había en la persona de Moshe Rabbeinu. Todos esos milagros y prodigios, nosotros sabemos que provenían de Yahuwah. Todos estos milagros y prodigios no podían ser manifestados al pueblo, manifestados a Faraón y a todos los egipcios, si no se veía de parte de quién era un enviado Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era un enviado de Yahuwah, un Moshiach, como el ungido de Yahuwah, Yahushua HaMoshiach, el ungido de Yahuwah. Nosotros tenemos que aprender esta humildad, este carácter que nos revela el carácter, la personalidad de Yahuwah. La mano poderosa es la mano de Yahuwah. El gran terror es hacia Yahuwah, que eran atributos para Moshe Rabbeinu, por ser Ejad con Yahuwah. Lo mismo nos va a dar Yahuwah si nosotros tenemos ese temor, si Shema Israel, si escuchamos y obedecemos su Torah y sus misbot. Aquí nos muestra la importancia de conectarnos, de Shema, de escuchar y obedecer sus instrucciones, las instrucciones de Yahuwah escritas en este Torah. El Tzadik, este Naví, es una vasija en donde Yahuwah se puede manifestar en nuestro mundo y de otra manera Yahuwah no se podría manifestar. En nuestro mundo, si no somos los instrumentos en las manos de Yahuwah, o dicho de otra manera, si no nos dejamos moldear en las manos del alfarero, que es Yahuwah, si no nos dejamos moldear hasta volvernos como el modelo que Yahuwah ha diseñado desde el principio, para ser perfectos, para ser llamados como a la estatura del varón perfecto, como Yahuwah llamó a Moshe, Ish Ha-Elohei, el varón de Elohei, y lograrlo a través de guardar sus mandamientos y el estudio, el escudriñar el Torah. La lectura diaria tiene que impregnar en cada momento. La lectura diaria tiene que ser un recurso, una necesidad, una dependencia totalmente de nuestra vida para estar conectados con la fuente del conocimiento, con la fuente del Ahavá, con la fuente de la Rahamim que provienen de Yahuwah. ¿Usted se ha preguntado cómo es que Yahuwah va a hacer los milagros, prodigios, señales, maravillas? Yahuwah los puede hacer a través de un tzadik. Y los tzadikim, que estemos dispuestos a realizarlo. Nosotros somos el conducto
por medio del cual Yahuwah se puede manifestar, ser uno con Yahuwah y con Yahushua, nosotros vamos a manifestar la misma experiencia, la misma revelación que tenía Moshe Rabbeinu para manifestar su carácter, para manifestar su personalidad, porque él era Ejad con Yahuwah, así como Yahushua y Yahuwah son Ejad. Las palabras que Yahushua HaMashiach dijo, no las dijo de él mismo, sino que Yahuwah le ha mandado a decir, a que manifestara no solamente las palabras, sino también las obras. Palabras y obras. El verdadero Sadik no solamente no es el centro de atención, sino es el conducto, es el canal de acceso. Yahushua HaMashiach dijo, las obras que yo hago, ustedes también la harán. Yahushua HaMashiach es el halajá, el camino. Ha-emet, la verdad, y Ha-hayim, la vida. Como él es el Torah, le da tributos a Moshe Rabbeinu, porque este es el final para todos nosotros, que nosotros seamos sadik. Entonces, hasta entonces y solamente hasta entonces, poseeremos la tierra prometida, la nueva Yerushalayim. El atributo, mérito, privilegio, recompensa será para los que escuchen y obedecen su Divrei Torah. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 23 y 24. Cualquier cosa que hagan, háganla de corazón para Yahuwah, no para los hombres, sabiendo que del Marjá Yahuwah recibirán toda la herencia que puedan. Ustedes sirven a Yahuwah HaMashiach, a Yahushua HaMashiach. Así es que nosotros, nuestro premio, nuestro galardón proviene de Yahuwah, no proviene de los hombres. Todo lo que nosotros esperamos por medio de esta abodá, de este servicio, no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Yahuwah. Nosotros tenemos que mirar la vida, el retrato de Moshe Rabbeinu, su entrega, su capacidad para ampliar ese ahabá, para templar su propio temperamento, su propio carácter, moldearlo de acuerdo al modelo de Yahuwah. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Todo premio, todo galardón, toda recompensa, nosotros tenemos que esperarla de Yahuwah, no de los hombres. Aquel que espera ese galardón, ese reconocimiento de parte del hombre, entonces él está esperando la recompensa de este mundo. La recompensa que estamos acostumbrados a ver en las personas a nuestro alrededor, que tenemos que ser reconocidos por el mundo. Sin embargo, el hombre de Elohei, Ish Ha-Elohei, el varón de Yahuwah, solamente tiene su mirada, tiene su corazón puestos en el Shamaín. Romiyahu capítulo 2, verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Las obras que nosotros hacemos, las tenemos que hacer. Todo lo que hagamos, de palabra, de obra, lo tenemos que hacer para Yahuwah. Y de Yahuwah nosotros vamos a recibir el pago, la recompensa. Como nos dice exactamente este pasuk, Romiyahu 2.6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Corintillá, primera de Corintillá, Aleph, 15:58. Así que mis amados Ahim israelitas, estén firmes y constantes, creciendo en los misbod y en las obras del Marjá Yahuwah, siempre, porque tienen que saber que su trabajo en Yahushua HaMashiach no es en vano. Gálatas, Galutya, capítulo 6, verso 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos, no desfalleceremos. Corintillá, Aleph 2.9. Antes bien, como Katuja Torah, cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Yahuwah ha guardado para los que esperan, o para los que le aman, para los que le esperan. ¿Quiénes están esperando próximamente el regreso de Yahushua HaMashiach? Aquel que está esperando está haciendo estas obras para Yahuwah. Jacob capítulo 4 verso 10. Humíllense en la presencia del Marjá Yahuwah y él les exaltará. Matillahu 25 21. Su Marjá le dijo: Top, bien has hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en la cinja de tu Marjá, en el regocijo de tu Marjá. Besot Haberajá, la porción de esta parashá, ¿qué quiere decir? Y esta es la bendición. Moshe Rabbeinu bendice a Israel, tribu por tribu. Primeramente expone el mérito de Israel. Vamos a ver lo que nos dice a partir de este pasaje de Devarim, capítulo 33, verso 1. Vamos a ir leyendo algunos pasukim, porque nos vamos a encontrar con esta bendición que Moshe Rabbeinu está haciendo para el Am Yisrael. Devarim capítulo 33, verso 1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moshe, el hombre de Elohei, a los Banim Yisrael antes de su muerte. Así es como comienza esta parashá. Que seas un hombre de Elohei antes de su fallecimiento. Esto es como un deseo de nuestro corazón. Antes de que nosotros, usted y yo, podamos entregar nuestra vida, tengamos que ser llamados a cuenta, podamos nosotros decir que somos varones, mujeres de Elohei, conforme al corazón, conforme a la imagen y semejanza de Yahuwah. Cada uno procura alcanzar cada día el mejor grado de rectitud, siendo un verdadero hombre de Elohei, valorando cada instante de la vida como si fuera su último instante en este mundo. Qué precioso es cuando una persona puede terminar sus días bendiciendo en lugar de maldiciendo. Yahushua fue el cumplimiento final de esta nebuá, de esta profecía, acerca del profeta que Yahuwah iba a levantar como la imagen de Moshe Rabbeinu. También él terminó sus días, estos momentos en la tierra, bendiciendo a sus talmidín, a los 12 Sholiach, a los 12 talmidín de Yahushua HaMashiach, lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 24, versos 50 y 51. Dice: entonces los condujo fuera hasta cerca de Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al Shamaín. Nosotros nos encontramos en este capítulo también de Yohanan y en el libro de Hechos. ¿Qué están viendo? Unos querubín hablando a los talmidín y a todo el Am Yisrael que estaba ahí presente. ¿Qué están viendo? Al que ustedes están viendo, a Yahushua HaMashiach ascender y perderse entre las nubes, a ese mismo ustedes verán descender en la nube a Yahushua HaMashiach. La misma persona, el mismo enviado por parte de Yahuwah. Vamos a ver Devarim 33, verso 2. Dijo Yahuwah: vino del Shamaín y desde Sheir les favoreció. Desde el monte de Parán vino con millares de los apartados de su mano derecha. Había una ley ardiente para ellos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos explicar estas palabras en este verso número 2? Sinaí están relacionados con Israel. El monte Seir están relacionados con el pueblo de Esaú, de Esab, el fraterno de Israel. Y Parán está relacionado con Ismael. Ambos son parientes, ambos cercanos, descendientes de Abraham, descendientes de Isaac
bueno, Yismael no, pero de alguna manera Yisac, por cuanto sus hijos son Esab y Jacob, Yisrael. Yahuwah había ofrecido el Torá a todas las naciones, lenguas, pero no la aceptaron hasta que llegó a Israel, que sí la recibió. El Torá fue dado como un fuego consumidor. Es importante que mantengamos el fuego del Torá de Yahuwah en nuestros corazones, para que nuestro caminar en obediencia no se convierta en algo pesado, aburrido y seco. En cuanto al Torá, que está relacionado con el corazón, es un fuego interior que nos mantiene inspirados en nuestro amor práctico hacia Yahuwah. Cuando estamos caminando en obediencia, Shema, escuchando y obedeciendo su Torá, esta instrucción, el fuego no nos va a quemar, como nosotros sabemos que Avinu Abraham había sido puesto en un horno de fuego. Esto lo encontramos en el Sefer Yashar, que por causa de Nimrod, que quería desaparecer toda evidencia de que hay un Eloah verdadero. Y había puesto a Abraham en el horno de fuego para desaparecer toda evidencia. Sin embargo, Avinu Abraham había sido librado de ese horno de fuego. Lo mismo sucedió con 3 varones en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cuando ellos, no sirviendo a el Elohim de Babilonia, Yahuwah envía a Yahushua HaMashiach, y el rey puede distinguir 4 varones en medio del fuego, y al sacarlos ellos decían, no hay ni siquiera olor de humo, no hay un indicio de quemadura por parte de ese horno que había sido encendido 7 veces, y era tan grande ese horno de fuego que alcanzó a aquellos hombres que habían intentado ingresar a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Romillahu capítulo 12, verso 11. No seas perezoso en lo que requiere diligencia, fervientes en Rúa, sirviendo al Maryá, el fuego del Torá de Yahuwah que está cerca de nosotros y en nuestro corazón. Vamos a ver el verso 3 de Devarim 33. Él ama a los pueblos, todos sus kadoshim están en su mano, sentados a sus pies, ellos recibirán sus palabras. Los pueblos, cuando dice aquí, ama a los pueblos, no significa a todo el mundo, como muchas veces nos hicieron entender, inclusive la misma Reina Valera en Juan 3:16, dice, de tal manera amó Yahuwah al hombre, al mundo, eso es. De tal manera amó Yahuwah al mundo que dio a su Hijo. No es esta la referencia, sino que ama al hombre por cuanto Adán, siendo un hombre que había permitido este engaño, desobedecer el Torá por medio de Hawa, o ambos desobedecieron el Torá por esta inclinación al mal. Entonces, los pueblos significan las 12 tribus de Israel. No son todas las naciones paganas. El Torá fue escrito solamente para el Am de Israel. Cuando nos dice sus pies, hace referencia a la parte inferior del monte Sinaí. Los Kadoshim son los que reciben las palabras de Yahuwah. Quiero que lo vuelva a ver. Lo voy a leer, Devarim 33:3. El que ama a los pueblos, todos sus Kadoshim están en su mano, sentados a sus pies. Ellos recibirán sus palabras. ¿Se dan cuenta que esto es un acto de obediencia, un acto de humildad, un acto de acercarse a hacer aliyat teshuvah hacia Yahuwah? Lucas capítulo 10, verso 38. Y aconteció que yendo de camino, entró Yahushua en una aldea, y una isha llamada Marta le recibió en su casa.
y tenía una ajot que se llama Mirjam, la cual sentándose a los pies del Marjá Yahushua, Shema, escuchaba la palabra. Son estas mismas palabras de Devarim 33:3 que encontramos en un personaje en Mirjam. Aquellos que verdaderamente tienen un corazón para acercarse a recibir, para acercarse a escuchar y obedecer el Torah de Yahuwah. Libro de Revelación, capítulo 14, verso 12. Aquí está la perseverancia de los Kadoshim, los que guardan los mandamientos de Yahuwah y la emuná de Yahushua. El cumplimiento de los mandamientos es en los que producen Kedushá. Gilgalut, Revelación, capítulo 12, 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Estamos hablando de la Rúa. Salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. ¿Quién es el resto? ¿Quién es ese remanente? La casa de Israel. ¿Quién es la mujer? La Rúa, nos está hablando de la Rúa. Los cuales guardan los mandamientos de Yahuwah y tienen el edut, el testimonio de Yahushua HaMashiach. Impresionante. Antes de poder entrar en la bendición que Moshe hace sobre los hijos de Israel por cada tribu, es importante saber que Moshe no hizo esta misma bendición sobre la tribu de Shimeón. Moshe Rabbeinu bendijo a cada tribu, pero no lo hizo sobre la tribu de Shimeón. Tiene una razón y tiene una causa. Los que acusan lo que sucedió, que esta causa de no bendecir a Shimeón es la causa que sucedió en Baal Peor. Ustedes se acuerdan que hablamos sobre este personaje, cómo Baal Peor, todo el pueblo de Moab y los madianitas habían engañado al pueblo de Israel por medio de Balaam y por medio de Bilac. Habían hecho que el pueblo de Israel se contaminara y ofrecieran este tipo de sacrificios, adoración a Baal Peor. Pero bueno, esto ya lo hablamos en otra enseñanza, solamente esto es una evidencia de que por causa de la adoración a los Elohim, es probable que no entremos al Shamaín o al reposo del Shamá, como Yahuwah desea que cada uno estemos con él. Vamos a ver esta primera bendición a partir del verso 6 de Devarim capítulo 33, verso 6, y comenzamos con el primero. Moshe Rabbeinu bendice a Reubén, diciendo: viva Reubén y no muera, no sean pocos sus hombres. Quizá para nosotros que no podamos comprender qué quiere decir, a qué se refiere. Si nosotros conocemos verdaderamente la historia, la evidencia, los reflejos que se ven a través de la vida de Reubén, podemos captar grandes cosas, podemos darnos cuenta tanto desde el principio de la lectura del Torah hasta el final de la lectura, qué es lo que va a suceder con Israel. En la enseñanza anterior nosotros hablamos sobre el cántico de Moshe y habíamos dicho que este cántico está puesto en nuestro corazón. Nosotros lo cantaremos porque conocemos la historia de Israel. Aquellos que no son de Israel simplemente no lo pueden cantar, no lo pueden expresar ni externar. Hay una evidencia, por ejemplo, en los países, cuando hay inmigrantes de un país a otro, los capturan los policías, las autoridades de ese país, capturan a un inmigrante que viene de otro país. A ver, ¿de dónde eres? Si esta persona está mintiendo, le hacen preguntas o le hacen una referencia del lugar supuestamente de donde esta persona es. Y se van a dar cuenta que no nacieron ahí, que no conocen ni la cultura, ni las costumbres, ni muchas cosas. Entonces se dan cuenta que esta persona no es nacional o no es de ese país. Simplemente hacen el recorrido de deportar a esta persona, o este varón o esta mujer, quien sea.
Así nosotros como Am Yisrael, tenemos que aprender esta costumbre, esta relación, porque es como si nosotros mismos hubiéramos estado presentes en ese momento. Como también nos dice la Escritura, que esta palabra no solamente fue escrita y estas bendiciones para los que estaban presentes, sino para los que aún todavía no habíamos llegado. Es decir, las generaciones que en aquel momento habían sido futuras, pero nosotros podemos decir que esas generaciones hoy son las presentes en estos tiempos, que tenemos que conocer la verdadera historia, la verdadera raíz, la verdadera fuente, la verdadera razón, y conocer a nuestro Eloa, Yahuwah, que es nuestro creador. Esa misma razón que Moshe Rabbeinu conoce tanto el pasado, el presente en el momento de estar bendiciendo a las 12 tribus de Israel, estaba hablando en una nebuá a futuro, que eso era lo que iba a suceder. Y esto es lo que se está cumpliendo el día de hoy. Viva Reubén y no muera. No sean pocos sus hombres. Reubén, había cometido un pecado mortal al acostarse con una de las esposas de su padre, pero por causa de su arrepentimiento tuvo la oportunidad de vivir. Reubén pudo ser perdonado a base de lo que Yahushua HaMashiach iba a hacer por medio de su sacrificio. De acuerdo al Torá, según el orden del libro de Vayikra de Levítico, no había ningún sacrificio que pudiera cubrir el tipo de pecado. Este tema lo hemos hablado en 3 videos, video 206, 7 y 208, donde hablamos de los pecados de muerte. Ahí hablamos sobre este tema. El libro de Maseh Sholiachim, Hecho de los Talmidim, capítulo 13, verso 38. Por tanto, Ahim, sepan que por medio de él, acerca de Yahushua HaMashiach, nos es anunciado el perdón de los pecados y de todas las cosas que no pudieron ser justificados por el Torá. De Moshe, por medio de él, hablando acerca de Yahushua HaMashiach, todo aquel que cree es justificado. Romillahu 3, 23 y 26. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la kabod de Yahuwah, siendo justificados gratuitamente por su favor, por medio de la Geula, la redención, que es en Yahushua HaMashiach, a quien Yahuwah exhibió públicamente como keporá, como expiación, por medio de su sangre, a través de la emuná, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Yahuwah pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene esta emuná en Yahushua HaMashiach. Por causa de la muerte de Yahushua, Reubén podía obtener el perdón de los pecados mortales y ser el primer heredero en la tierra. Él fue el primero que recibió su terreno entre las 12 tribus de Israel. Y como su territorio estaba fuera de las fronteras principales de la tierra prometida, necesitaba una bendición especial para no ser eliminado por los enemigos de Israel. Les voy a colocar esta imagen para que ustedes puedan percibir, darse cuenta, mirar quién está arriba, quién está abajo, quién está al otro lado del Jordán, del Jardín, y quién está en medio. Nos vamos a dar cuenta de estas grandes bendiciones que Moshe Rabbeinu está dando al Am Yisrael, también están relacionadas con la posesión de la tierra. Bueno, yo quiero que ustedes vean esta imagen. Si es necesario ponerle pausa, tomarle un screenshot, una foto, para una captura para que ustedes la puedan tener mientras continuamos escuchando esta enseñanza.
La segunda bendición que viene sobre una de las tribus más relevantes o principales, por así decirlo, en relación con las 12 tribus de Israel. La segunda bendición viene sobre la tribu de Judá. Devarim capítulo 33, verso 7. Y esta es la bendición para Judá. Shema, escucha Yahuwah, el clamor de Judá y a su pueblo. Tráelo que tus manos sean suficientes y sé tú una ayuda contra sus enemigos. Vemos esta bendición un poco complicada, difícil de entender, a menos que nos conozcamos la historia de Israel. Esta es la bendición para Judá. Moshe Rabbeinu está dando esta bendición para Judá. Escucha, Shema, Yahuwah, el clamor de Judá. Vemos aquí hablando Moshe Rabbeinu hacia Yahuwah. Escucha Yahuwah, Shema, el clamor de Judá. Judá está clamando, Judá está intercediendo, está pidiendo por algo. Y a su pueblo, tráelo, que sus manos le sean suficientes. Esta es la petición de la tribu de Judá. Tráelo a su pueblo y que sus manos sean suficientes y sé tú una ayuda contra sus enemigos. La palabra tevienu, tráelo, como hacemos esta traducción, Strong H935, es la palabra bo, que significa ir o también significa venir. Y hay una gran variedad para este verbo. También quiere decir acercar, acompañar, recoger, volver, traerlo, acercar, traerlo. Shimeón, como nosotros hablamos al principio, que fue el único que no recibió esta bendición, sin embargo, por medio de la tribu de Judá, es como Moshe recibe esta bendición. Esta es la intercesión que la tribu de Judá está haciendo por Shimeón. Cuando dice Shema, Shimeón, no fue mencionado específicamente en la bendición de Moshe Rabbeinu. Él obtuvo una herencia dentro del territorio de Judá. Por esto se puede encontrar su nombre escondido en la palabra escucha, en hebreo Shema. En esta bendición sobre Judá, Shimeón viene de la misma raíz que Shema o Shama. Vamos a ver, Strong H8085, Shama, es la palabra raíz, significa oír inteligentemente, poner atención, atender, prestar oídos, discernir. No es un Shema como oír por oír, sino poner todos los sentidos en escuchar lo que verdaderamente tenemos que escuchar. Fielmente juntar, obedecer obedientemente, prestar oído, poner atención, recibir, sonar, ser un testigo. Como la ira de Shimeón y Leví fue maldecida por su padre Jacob, no obtuvieron territorios propios en la herencia de la tierra. Ustedes saben que tanto Shimeón como Leví no recibieron herencia en cuanto a posesión de tierra. Si ustedes se pusieron atentos y revisaron cómo estaba distribuida la tierra prometida a través de las 12 tribus de Israel, nos vamos a dar cuenta que Shimeón se encuentra en medio, atrapado en medio de la tribu de Judá. Es decir, la tierra que le fue asignada a Judá le concedió una porción de tierra para Shimeón. La tribu, vamos a ver Bereshit capítulo 49, verso 7. Maldita su ira porque es feroz, y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel.
La tribu de Shimeón fue un instrumento para traer una plaga en Israel por causa del pecado con las hijas de los madianitas. La situación con Baal peor. La tribu de Leví se arrepintió del pecado de su ancestro, pero la tribu de Shimeón no lo hizo. Por eso no fue mencionado en las bendiciones finales de Moshe Rabbeinu. Escucha, oh Yahuwah, la voz de Yahudá. Shema Kol Yahudá. Yahudá es un intercesor. Muchos de los reyes de la tribu de Yahudá han clamado a Yahuwah y han recibido respuestas, como Melech David, Melech Salomón, Melech Asa, Melech Jehosafat, Melech Hizkiyahu, y podemos numerarlos con cada uno de ellos con sus peticiones. De la tribu de Yahudá salió Yahushua HaMashiach, el mayor intercesor de Israel. Él lleva casi 2000 años haciendo tefilot, plegarias delante del Abba Yahuwah por los hijos de Israel. Esto de acuerdo al orden de Melquisedec. Tráelo a su pueblo. Estas son las peticiones de Yahudá. Tráelo a su pueblo. Y es una referencia de los momentos cuando los jóvenes de la tribu de Yahudá estarían haciendo la guerra, y tenemos una oración para que ellos vuelvan sanos y salvos. Yahudá fue la tribu que iba en la brecha, en la cabeza, en la parte delantera, en la conquista de la tierra prometida. También es una referencia a la segunda venida del Moshiach. Moshe pide que sea traído de vuelta a su pueblo, el pueblo de Israel. Y yo quiero que usted ponga atención, porque hace un tiempo hice una enseñanza que fue algo impactante para mi vida cuando lo descubrí. Y está este video 188 que se llama Simón de Cirene. Hablamos cuando este Simón de Cirene ayuda a cargar el madero a Yahushua HaMashiach. ¿Se acuerdan de este detalle? Simón, que estaba perfectamente relacionado por la intervención, la intercesión de la casa de Yahudá, arropando. Y esto nos quiere decir que Yahushua HaMashiach, que Simón estaba haciendo aliyat teshuvah para el perdón de sus pecados. Yahushua, absorbiendo el pecado de Shimeón, queda perdonado. Pero esto es una referencia de que Shimeón, la casa de Shimeón, la tribu de Shimeón, se arrepiente y es perdonado. Todo es perdonado por medio del sacrificio de Yahushua HaMashiach en el madero. Lo que sucede no solamente en el pasado del pasado antes de Yahushua, lo que sucedió con Yahushua y después de Yahushua HaMashiach hasta nuestros días, nosotros tenemos esta grande bendición de hacer aliyat teshuvah, de venir en arrepentimiento con nuestro corazón y con un sentimiento de dolor, un sentimiento de llanto, un sentimiento de acuerdo al Torah. Nosotros verdaderamente regresamos al Torah de Yahuwah. Vamos a ver la tercera bendición, capítulo 33, verso 8, hacia a la tribu de Leví. A pesar que ellos no reciben la tierra, pero ellos reciben una bendición muy especial. Dice el verso 8 y 9. De Leví él dijo: tus tunim y tus urim sean para el hombre en que haya benignidad, porque lo probaste en Masá y con quien contendiste en las aguas del Meribá. ¿Quién dijo a su padre y a su madre: no lo he visto? Y de sus ajim no conoció, y sus propios hijos no quiso reconocer, porque han guardado tu palabra y tu pacto vigiló. Es decir, tu pacto guardaron. Esto es lo que habla de la tribu de Leví. Cuando los Levíim se les encargó arremeter contra el pueblo por haber idolatrado el becerro de oro, cumpliendo su misión fielmente sin otorgar favoritismos ni siquiera a sus parientes más cercanos, los Levíim siempre cuidaron la palabra de Yahuwah, de no idolatrar a falsos ídolos. Siempre cuidaron el pacto de Yahuwah, pues mientras el resto del pueblo
no circuncidó a sus hijos nacidos durante los 40 años en la travesía del desierto, la tribu de Leví sí lo llevó a cabo, sí lo hizo. Los levíim fueron los únicos que no participaron del reclamo del pueblo ante la falta de agua. Por eso nos dice de estas aguas de Masá y de Meribá, que fueron probadas en Masá, y de las aguas del Meribá. Ellos no participaron de esta queja. ¿A qué se refiere con el Urim y el Tumim? Nos habla el Tumim de las perfecciones. El Urim nos habla de las luces. Estos fueron colocados dentro del pectoral del juicio del Cohen Hakadol. Ellos nos hablan de un carácter perfeccionado que cumplen con la voluntad de Yahuwah. Por eso nos llama perfecciones y las luces. Esto es lo más importante para los que se acercan a Yahuwah. Perfección, humildad, que esto es un esplendor. Por eso Moshe Rabbeinu podía permanecer en la presencia de Yahuwah. Para los hijos de los Levíim, los reclamos de Yahuwah son más importantes que los reclamos de su propia familia, de su propia casa. Padres, ajín e hijos, hermanos e hijos, Yahuwah tiene que ser el primero en nuestras vidas. Esto no significa que no hay que cuidar la familia. Significa que al cuidar de los familiares lo estemos haciendo por causa de Yahuwah, que nos ha mandado honrar a los padres, amar a nuestra esposa, amar y enseñar a nuestros hijos y enseñar el Torah. Esto hace que Yahuwah no sea solamente el primero en nuestras vidas, sino que Yahuwah se convierta en el todo de nuestras vidas. Cuando los reclamos familiares entran en conflicto con los reclamos de Yahuwah o las cosas de Yahuwah, con los conflictos familiares que están separados, los de Yahuwah tienen preferencia. Parece ser que en este pasuk estaba la mente de Yahushua HaMashiach cuando dijo, vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 10, verso 37. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Lucas capítulo 14, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, a su esposa e hijos, a sus hermanos, Ajim, y a sus Ajot, sus hermanas, aún hasta su propia vida, no pueden ser mis talmidim. Qué duras son estas palabras que nosotros no alcanzamos a entender, y nosotros queremos ser tan religiosos de ponerlo literalmente, de aborrecer tanto a los padres, a la esposa, a los hijos, y decir, esto es lo que dice la Escritura, yo lo tengo que hacer. Pero cuando las cosas de Yahuwah no están, y las cosas familiares no están en armonía con Yahuwah, las cosas de Yahuwah tienen prioridad, lo que acabamos de decir hace un momento. Matillahu capítulo 12, versos 48 y 49. Respondiendo él al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis ajim, mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus talmidim, dijo, es decir, cuando dijo, señaló a sus talmidim, los que estaban ahí alrededor de él. He aquí mi madre, he aquí mis ajim, mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, esto nos está hablando de una relación, como lo acabamos de ver, los tumim y el urim, las perfecciones y las luces. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en el Shamaín, ese es mi ajín, mi hermano. Ese es mi ajot, mi hermana. Y mi madre, mi ima. Verso 10 de Barín 33, 10. Ellos enseñarán tus mishpatim, tus estatutos, a Jacob
y tu Torah, tu instrucción. A Israel ellos pondrán que Torah y incienso delante de ti, corbán de fuego sobre tu misbea. Ellos han de enseñar Torah al pueblo de Israel. A lo largo de la historia fueron los Kohanim y los Levín quienes instruyeron al pueblo desde sus puestos de servicio en el Beit HaMikdash. El primer trabajo de los Levín es enseñar el Torah a Israel, y el segundo labor, oficiar el servicio en el Beit HaMikdash. Hoy en día no tenemos Beit HaMikdash, pero el Torah de Yahuwah se tiene que enseñar, se tiene que proclamar, se tiene que seguir anunciando el Torah de Yahuwah. Verso 11. Bendice Yahuwah tu fuerza, su fuerza, y del trabajo de sus manos acepta. Destroza los lomos de los que se levantan contra él, y de los que los odian, nunca se levantan de nuevo. Leví fue bendecido de una manera especial. Antes su ira había sido maldecida, pero ahora sus esfuerzos y la obra de sus manos son bendecidos. Vemos por tanto que si una persona iracunda entrega su alma al gran alfarero, él es capaz de transformarla para ser instrumento de bendición en lugar de maldición. Shimeón y Leví tuvieron la misma oportunidad. Shimeón eligió el camino del pecado y no se arrepintió. Por eso no tuvo esta bendición final. Leví se arrepintió de su pecado y además se adhirió, se cogió, se agarró, se aferró a Yahuwah. Por eso tuvo una bendición muy grande al final. La tribu de Shimeón se perdió entre las naciones. La tribu de Leví está todavía entre el pueblo yahudí o la casa de Yahudá. Vamos a ver la cuarta bendición que nos habla de Benjamín. Verso 12 de Devarim 33. De Benjamín dijo: el amado de Yahuwah morará en seguridad junto a él. Le protegerá todo el día y entre sus hombros descansará. Benjamín era hijo de Rachel, que también era llamado el amado. En la porción de heredad que le fue asignada, se encuentra en Yarushalayim. Él fue el único de los hijos de Israel que nació en la tierra de Israel. También fue el único que no estaba en complot de vender a Joseph. ¿Se acuerdan cuando vendieron a Joseph? Aún no estaba Benjamín con ellos. Suak, su hermano. El lugar donde nosotros encontramos el Beit HaMikdash en Yarushalayim fue establecido en el territorio de Benjamín. Esta es la bendición que hace una alusión al Beit HaMikdash. Vean, yo quiero que vuelvan a ver esta fotografía, cómo exactamente la tribu de Benjamín, en una que prácticamente viene siendo el corazón, y esto es algo impactante, porque si nosotros vemos, está Benjamín y a un costado alrededor está la tribu de Manashe. Manashe dividido en dos partes, tanto del lado de la tierra prometida Eretz Israel, como del lado del Jordán, del otro lado, antes de entrar. ¿Ustedes se acuerdan que de este lado se quedó la tribu de Gad en la parte inferior, la tribu de Manashe y arriba la tribu de Reubén? Y esto nosotros tenemos que ver que parece prácticamente como la parte interior de nuestro cuerpo. Las dos partes relacionadas con Manashe, a mí se me figura estar viendo los pulmones de Israel. Pero cuando vemos la tribu de Benjamín, la parte donde se encontraba el Beit HaMikdash, Yarushalayim, es la parte donde está relacionada con la tribu de Benjamín. Para mí, a mi parecer, que es el corazón de Eretz Israel. Benjamín representa el corazón de Israel, el corazón, la parte más íntima. Por eso es que él no estaba involucrado en el complot de la venta de Joseph, por eso es que él no
nació, fue el único que nació en Eretz Israel. ¿Se acuerdan que Jacob estuvo en Aram, Padán Aram, y con sus esposas había tenido 11 hijos? Hasta que ellos regresaron a la tierra de Israel, es como nace Benjamín, y posteriormente muere Rachel. Pero ya se encontraban en Eretz Israel. Dos grandes personajes han salido de Benjamín, el rey Shaul y el Sholiach, Rabino Shaul, Rab Shaul, que todos conocemos en el Brit Hadashah. Benjamín tiene una bendición para ser protegido de una manera especial. Él necesitaba de esta bendición en el momento cuando su tribu estaba a punto de ser exterminada dentro del pueblo, según lo que nos narra el libro de Jueces. La tribu de Benjamín está todavía integrado al pueblo de Yahudá, al pueblo yahudí. Vamos a ver la quinta bendición, y esta está para Joseph, el hijo de Jacob. Vamos a ver Devarim 13, 14, 15, 16 y 17. De Joseph él dijo: bendecida de Yahuwah es su tierra, con lo más escogido del Shamaín, con el rocío, con las aguas subterráneas que yacen de la parte inferior, y con lo más escogido de productos agrícolas, con cereales, que produce el sol, y con lo precioso que produce la luna, con lo mejor de las montañas de antaño, con lo mejor de las colinas duraderas, con lo mejor de la tierra y su plenitud, y el deleite de aquel que habita en la zarza. Venga la bendición sobre la cabeza de Joseph y sobre la coronilla del príncipe nazareo de sus ajim, de sus hermanos. Su esplendor es como el primogénito de un toro. Sus cuernos son como los de un buey salvaje. Y aquí subrayo buey salvaje porque en otras traducciones dice unicornio o rinoceronte. Acontecerá con ellos, acorneará con ellos a los pueblos de una vez, a todos ellos, hasta los confines de la tierra. Estos son los millares de Efraín, estos son los miles de Manasés. Es notorio y entendible que este hijo de Jacob le correspondía la bendición más extensa y especial. Podemos encontrar que ya Moshe Rabbeinu está haciendo esta bendición, que sea lo mejor del campo, lo escogido del Shamaín y de las aguas, tanto de arriba como de las aguas de abajo. Nosotros hoy en día sabemos que las tribus extraviadas, las tribus perdidas, las 10 tribus de la casa de Efraín o la casa de Israel están esparcidas alrededor del mundo. Pero también a través de escudriñar la historia nos damos cuenta que muchas de ellas, por decir la mayoría, de las 10 tribus de la casa de Efraín se encuentran en este territorio de América. Verdaderamente es un territorio lleno de bendición, con climas, con productos agrícolas, no solamente frutos y productos de la tierra, sino aún del propio suelo, donde hay minerales, donde hay oro, donde hay muchas cosas que son extraídas y que actualmente se están encontrando en esta tierra de América. Y por supuesto hay compradores que se arrebatan estos productos que son una grande bendición, como nos dice esta bendición de Moshe Rabbeinu, de lo más escogido del Shamaín, como el rocío. ¿Se acuerdan de la enseñanza anterior que hablamos de este rocío? De las aguas subterráneas que yacen en la parte inferior, de lo escogido de sus productos del campo, que produce el sol y que es precioso que produce la noche, con lo mejor de las montañas de antaño, con lo mejor de las colinas duraderas, con lo mejor de la tierra y de su plenitud, el deleite de aquel que habita en la zarza. Venga la bendición
Cuando dice de la zarza nos habla, ¿quién se había encontrado con la zarza? Moshe Rabbeinu, y la zarza no se consumía. Ahí estaba la Shekinah, la presencia de Yahuwah. El deleite de aquel que habita en la zarza. Sobre la cabeza de Joseph y sobre la corona del príncipe, hablando de Yahushua HaMashiach, de sus hermanos, de sus ajim. Su esplendor es como el primogénito de un toro. Sus cuernos son como los de un unicornio, o un rinoceronte, o un buey salvaje. Acorneará con ellos a los pueblos de una vez a todos ellos. Moshe Rabbeinu le advierte sobre la diáspora efraimita en el verso 16, que Efraín estaba siempre separado de sus ajim. En el verso 17 reitera la definición de Efraín como el primogénito perpetuo, pero él al mismo tiempo restaurado o constante. Describe sorprendentemente a Efraín como el unicornio, que es una alegoría también como un rinoceronte, que simboliza que cuando Efraín experimente su aún futura diáspora, desde 721 antes del Moshiach, sería echado de Israel solo con un solo cuerno, sin su hermano Yahudá, que es el otro cuerno. Al final de este pasaje de Devarim, capítulo 33, verso 17, vuelve a confirmar que este unicornio, este buey salvaje, este búfalo, es decir, Efraín, empuja al pueblo de Israel hacia los confines de la tierra, estando o encontrándose allí hasta nuestros días. Hoy nos encontramos en estos días en relación por causa de Efraín, que nos empujó, nos sacó de Eretz Israel por causa de la idolatría. Efraín tenía que ser multiplicado y bendecido, se convertiría como, aquí lo describe, 10,000 de Efraín y los 1,000 de Manashe. Usa la palabra Reem, Strong H7214, que puede ser traducido como toro salvaje, búfalo, y como les decía en algunas otras traducciones, utiliza la palabra unicornio o rinoceronte. Aparece 9 veces en el Torá. Para haberse convertido en el Salvador de los hijos de Israel, Joseph recibió la mejor tierra o el mejor territorio de la tierra. Cosechó lo que había sembrado. Estamos hablando de la bendición de Joseph. Y lo que había sembrado por convertirse en ese Salvador, por cuanto él se encontraba en Misrayim. Cuando hubo hambre en la tierra, en el mundo, simplemente fueron salvados. Jacob, las 70 familias que habían llegado con Joseph para poder vivir y habitar en la tierra de Gosén. Por eso él había sido bendecido tremendamente desde el principio, con una mejor tierra, con un mejor clima agradable, precioso para Joseph, en la tierra, tanto en la tierra de Gosén, como hoy en día nosotros nos encontramos con las 12 tribus de Israel en toda América Latina y el mundo entero. Es una gran bendición. Vamos a ver la bendición número 6 y 7. Aquí hay dos de los fraternos israelitas. Moshe bendice a Zebulún y a Yisahar. Dice el verso 18 y 19. De Zebulún él dijo: regocíjate, Zebulún, en tu salir, y tú, Yisahar, en tus tiendas. A los pueblos llamarán a las montañas. Allí ellos ofrecerán sacrificios de justicia. Por la abundancia de los mares ellos amamantarán, y de los tesoros escondidos en la arena. A simple vista nosotros, pues, ¿qué quiere decir todo esto? No le entiendo. A veces leemos sin entender. Cuando nosotros revisamos, escudriñamos el Torá, nos damos cuenta de la gran profundidad y de la relación que hay en cada una de estas bendiciones que hoy están sucediéndonos a nosotros. Entre estos dos ajim, estos dos hermanos, se promovió una sociedad muy singular.
Zebulún se dedicaba a viajar al extranjero, viajaba al exterior de Jerusalén para importar y para exportar sus productos. Como no podía sentarse al ser un hombre, un varón de trabajo, entonces, ¿en qué momento él le iba a dedicar al estudio, a la instrucción del Torá? Esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Este es un principio fundamental para que el pueblo de Israel pueda ser bendecido, como en el caso de Zabulón y de Yissacar. Por los constantes viajes que ellos realizaban, la tribu de Zebulón llegó a un acuerdo con su fraterno Yissacar, quien era un erudito muy preparado para que uno pudiera estudiar en ambos. En tanto uno trabaja para los dos, el otro estudia Torá para los dos. Hasta hoy en día se conoce este convenio, estudio y trabajo, como Yissacar, estudio, y Zebulún, trabajo. Zabulón y Yissacar conformaron una sociedad única, inspirada en el más profundo ideal de vida, la materia al servicio de la rúa. Zabulón se dedicaba al comercio para sostener a Yissacar. En su entrega al estudio del Torá, compartían el beneficio material aportado por Zebulún y el mérito en rúa aportado por Yissacar. Los israelitas se unían en el monte Moriyá. Esto es lo que nos dice el Pasú, verso 19. A los pueblos, está relacionado a las 12 tribus, no a las naciones, sino a las 12 tribus de Israel. A los pueblos llamarán a las montañas. ¿Cuáles montañas? Al monte Moriyá, al monte donde se encuentra el Beit HaMikdash. Allí ellos ofrecerán sacrificios de justicia. Por la abundancia de los mares, vean que está relacionado con Zabulón, el trabajo de Zebulón, y los tesoros escondidos de la arena. Nos está hablando del Torá, de los tesoros. El que encuentra un tesoro y lo encuentra, vende todo lo que tiene y compra esa tierra. Esos tesoros nos está hablando del Torá de Yahuwah. Es impactante la relación que hay entre Zebulón y Yissacar. Seguimos viendo. Los israelitas se reunían en el monte Moriyá y el sitio del Beit HaMikdash en Jerusalén. A instancias de la tribu de Yissacar, los miembros de esta tribu, muchos de los cuales fueron miembros del Gran Sanedrín, eran expertos, astrónomos y matemáticos, pero eso eran quienes establecían el tiempo asignado, la tribu de Yissacar, es decir, hacían los calendarios, el calendario, el tiempo señalado, el tiempo asignado, tiempos señalados, mal llamado calendario hebreo. Las festividades de peregrinación, en lo que todo el pueblo se congregaba en Jerusalén para realizar los korbanot, las ofrendas públicas para Yahuwah. Las dos tribus, Zebulón y Yissacar, estaban colaborando en la obra de Yahuwah. Los dos estaban viviendo cerca del mar. Zebulún se alegraba tanto en sus empresas de pesca y demás cosas para poder sostener a Yissacar, cuando estaba estudiando el Torá en sus tiendas. Zabulón trabajaba, Yissacar se convertía en un estudioso del Torá. Si no fuera por Zabulón, Yissacar no podría dedicarse al estudio de esta manera. Zabulón era menor que Yissacar. Sin embargo, aquí se menciona primero por causa del mérito que coloca por encima como el hijo mayor. Estos dos estaban trabajando juntos con la extensión del Torá. El uno necesitaba al otro. Zebulón salía y contaba a los Goyim acerca de la emuná de Israel y los invitaba a venir a visitar Israel. Yissacar se dedicó a estudiar y enseñar el Torá para que Israel y los Goyim que se juntaran con ellos pudieran servir a Yahuwah de manera correcta. Vemos Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32 y 33. De los hijos de Yissacar, expertos en discernir los tiempos, son con conocimiento de lo que Israel debía hacer.
Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. De Zebulón había 50,000 que salieron con el ejército que podían ponerse en orden de batalla con toda clase de armas de guerra y que ayudaron a Melech David sin doblez de corazón. Vemos esta relación, Zabulón, no solamente trabajando en la obra para poder obtener la riqueza con toda esa bendición que Yahuwah le había puesto para hacer estos negocios, traía esta bendición tanto para su propia casa, para su sustento, como para sostener a la casa de Yisahar. Yisahar, por su lado, absorbía este conocimiento, esta dedicación a escudriñar el Torá y lo compartía, no solamente con Zabulón, sino con todos sus ajim israelitas. Pero esta era la manera en que ellos colaboraban uno con el otro, y lo encontramos en este pasaje. Zabulón, dedicándose a las cosas materiales, a las cosas físicas, asiste a la guerra con todos sus hombres, sin dejar ninguno. Asiste con todos sus hombres, mientras que Yisahar, por el contrario, en un terreno en Rúa, sostiene con tefilot, con peticiones a Zabulón y a las 12 tribus de Israel. Esta relación es impresionante porque Moshe Rabbeinu lo menciona en esta bendición a los dos juntos. Dice: disfrutarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos de la arena. La arena del mar son los descendientes de Abraham y de Jacob, que perdieron su identidad israelita. Están esparcidos entre las naciones, hay tesoros entre ellos. Esos tesoros que son personas estudiosas del Torá y hábiles en sus empresas, se están levantando desde el fondo del mar. En este tiempo, y serán de mucha bendición para Israel antes de la segunda venida del Moshiach. ¿Qué quiere decir esto? Que verdaderamente nosotros como Am Yisrael tenemos que comprender que todas esas bendiciones son para nosotros. Todavía no sabemos a qué tribu nosotros pertenecemos, pero por medio de esta gran bendición que Moshe Rabbeinu nos está revelando, nosotros tenemos que definir en qué lugar nos encontramos, en qué tribu nosotros nos sentimos identificados. No solamente las tribus importantes, las tribus grandes, las tribus que hicieron un gran renombre o relevancia, sino algo está caracterizado en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos una personalidad, un llamado, o nos identificamos con una de las 12 tribus de Israel, esto lo venimos siguiendo desde que somos pequeños. Desde que somos niños nos empezamos a identificar, aun cuando no conocíamos esta verdad. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo desde ese momento qué es lo que Yahuwah está poniendo a mi vida, a mi alcance, a mi entendimiento. Y esto va a traer una revelación para su vida privada y por supuesto también para mi vida privada, para mi vida personal. Y quiero dar toda Rabá Yahuwah, agradecer, después de haber leído la vida de Zabulón y de Yisahar con esta grande bendición, yo quiero agradecer a aquellos varones y mujeres. Ustedes saben quiénes son porque en su momento lo hacen con todo su corazón, lo hacen con todo su ahabá, y por supuesto esto trae una bendición doblemente para ustedes. Cada vez que yo recibo una sedaká de parte de ustedes, yo le pido a Yahuwah que sea multiplicado y que sea bendecido la fuente de su trabajo. Porque así como Zabulón, que trabajaba, que estaba manos a la obra, involucrado en las cosas para traer alimento a la casa, por mi parte, yo como el rabino Abiyahu, convirtiéndome como Yisahar, escudriñando el Torá, compartiendo con ustedes de esta bendición que Yahuwah me está dando a mí, compartiéndola y haciendo tefilot por ustedes, porque esta relación se tiene que llevar a cabo. Es imposible. Yo no puedo dedicarme 24 horas
al estudio del Torá, a leer, a escudriñar, a buscar la dirección de Yahuwah si no tengo que comer, si no tengo que sostener los gastos de la casa, los gastos de la familia, yo no lo podría hacer, tendría que dejarlo para entonces salir a trabajar y buscar el sustento, el alimento. El Torá de Yahuwah nos enseña que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Yahuwah y todo lo demás viene añadido. Pero este principio, Zebulón y Yisahar, nos enseña que tiene que haber una armonía, tiene que haber una colaboración, de otra manera no se puede llevar a cabo. Nosotros buscamos el reino de Yahuwah y su justicia. Nosotros pedimos en cada día de Yom Shabbat. Nosotros buscamos el rostro de Yahuwah y su voluntad. Pero necesitamos, ¿qué es el alimento? Por una parte, Yisahar representa el Torá, no representa el Torá, perdón. Escudriña el Torá de Yahuwah, y por otro lado tenemos a Zabulón trabajando, compartiendo, colaborando ese alimento físico que tiene para ayudar. Ambos se convierten en una unidad. Eso yo lo veo desde esta perspectiva. Les doy toda rabá a ustedes y toda rabá a Yahuwah en agradecimiento por toda esa sedaká que ustedes comparten conmigo, sosteniendo mi vida. Por supuesto que Yahuwah mueve su corazón, el corazón de usted, porque Yahuwah es mi proveedor. Y mueve su corazón, mueve su mano para que usted pueda sostener esta bodá, este ministerio, a través de mi servicio hacia Yahuwah y su servicio, el servicio de ustedes, que también trae grande bendición para su casa, para su familia, y comparten de esa bendición con un servidor. Toda rabá Abba Yahuwah. Vamos a ver la bendición número 8. Moshe bendice a Gad, verso 20 y 21. De Gad él dijo: bendito es el que se ensancha, se engrandece, que engrandece a Gad. Como un león habita, y arrancando brazo y corona. Y miró la primera parte para él mismo, porque allí la porción del legislador estaba reservada. Vino como cabeza del pueblo, la justicia de Yahuwah él administró, y sus juicios con Israel. Yo me quedé un poquito sorprendido, porque para buscar verdaderamente las palabras que pudiera hacerse en esta traducción, a mí me causó de alguna forma un conflicto para encontrar el verdadero sentido de estas palabras. ¿Cómo podemos decir algo que está tratando de insinuar o de decir, o una referencia con las palabras que no están descritas? Entonces, pude entender, buscando otras referencias, pero sin apartarme del original, sino buscando otras referencias, el sentido para que yo lo pueda entender. Si yo no capto lo que estoy leyendo, entonces me va a ser muy complicado explicarlo. Cuando dice bendito el que ensancha o el que engrandece a Gad, como un león habita, y arrancando brazo y corona. Dice, él miró para él mismo la primera parte, porque allí la porción del legislador estaba reservado. Esto se está refiriendo a Moshe Rabbeinu. En esta tierra que está del otro lado del Jardín, en la tierra de Gad se encontraba el monte Nebo, y en el monte Nebo, ahí fue donde no fue enterrado, sino murió Moshe Rabbeinu, que nos habla el capítulo 34 de este mismo Sefer. Dice, vino con cabeza del pueblo, vino como cabeza del pueblo. Moshe Rabbeinu era la cabeza, era el líder. Dice, la justicia de Yahuwah, él administró, él llevó a cabo, él enseñó las cosas de Yahuwah y sus juicios con Israel. Aquí nos está hablando de Moshe Rabbeinu, no nos está hablando de Gad, pero algo tiene que ver esa bendición de que Moshe Rabbeinu tenía que perecer en esa montaña y en esa tierra para ya no volver a ver a Israel. Gad
recibió su territorio del otro lado del Jordán, junto con Reubén y junto con la media tribu de Manasés. En esta tierra de Gad se encuentra el monte Nebo, donde es entregada la rúa de Moshe Rabbeinu, y por eso nos habla del legislador o el gobernante, la porción reservada para él. Ese territorio estaba sufriendo la amenaza constante de los invasores enemigos. Por esa causa Gad necesitaba una bendición especial para poder resistir. Este pasú muestra que él era tan poderoso que podía cortar tanto el brazo y la cabeza de su enemigo de un solo golpe. Además, la tribu de Gad recibió la honra de estar en la primera fila durante la conquista de la tierra junto con Yahshua. Yahuwah agrandó a Gad en los últimos días para realizar una función importante. La tribu de Gad morará como un león sobre Israel, mientras recibe el brazo de gobierno arrancado y removido de la tribu de Yahudá, poniéndose y llevando así la corona o el cetro sobre todo Israel. Gad se dice que pone la corona, haciendo que Gad sea Gad y no la tribu de Yahudá. Morará en autoridad regia sobre el Israel de los últimos días. Después del primer advenimiento de Shiloh, del Moshiach, fue Shiloh mismo quien arrancó la corona y el cetro de Yahudá y se la entregó a Gad. Por eso les digo a ustedes lo que nos dice el libro de Matillahu 21:43. Por eso les digo a ustedes, se les quitará el reino de Yahuwah y se la dará a una tribu que producirá frutos. Esto estamos hablando que ese cetro fue quitado de la tribu de Yahudá y se la fue entregado temporalmente a Gad. Esto es lo que nos dice Matillahu 21:43. Todavía no viene literalmente Yahushua HaMashiach como el libertador, el rey que va a traer juicio, liberación a todo Israel. Todavía no, todavía falta ese segundo paso, pero como estamos en un periodo temporal esperando esa venida, entonces cuando aparezca Yahushua HaMashiach por segunda vez, él va a ser quien tome ese cetro, esa autoridad, ese gobierno, pero va a ser el Moshiach Yahushua. Vamos a ver la bendición número 9 y 10. Moshe bendice a Dan y a Naftali. De Dan, verso 22-23, dice, de Dan él dijo, es como cachorro de león, él saltará desde Basán. De Naftali él dijo, tú Naftali, satisfecho con favor y lleno de la bendición de Yahuwah, el mar, hablando del mar de Galilea, y del sur toma posesión. Es importante para nosotros saber en dónde está ubicado cada una de las 12 tribus de Israel. Cuando se habla de estas bendiciones, Moshe Rabbeinu, hacia las 12 tribus de Israel, nos damos cuenta de la posición, la ubicación geográfica que ellos están directamente proporcionados, porque no solamente cuando fueron enviados a percibir los espías, a verificar la tierra, cada uno de ellos, guiados por la rúa de Yahuwah, se percataron hacia dónde ellos tenían que pisar esa tierra. ¿Cuál era el territorio que les pertenecía? Si Moshe Rabbeinu no había entrado a la tierra prometida y Yahuwah le había prometido que él no pasaría y que solamente por una visión él vería todos los rincones de la tierra donde el Am Yisrael iba a pisar la tierra. Entonces, ¿cómo es que Moshe Rabbeinu, hablando en Nebuá, de forma inspirada por Yahuwah, le estaba revelando cuál era la ubicación y la posición que cada uno de ellos tenía que poseer? Las tribus que son comparadas con un león son aquellos que tendrán su territorio como fronteras.
junto al enemigo. Pero nosotros vemos que en Dan es mencionado como un pequeño cachorro de león. Necesita una ayuda especial por parte de Yahuwah para poder resistir al enemigo. El territorio de Dan era fronterizo, por eso lo comparó con un fuerte y ágil león que defiende su lugar. Al sur se encontraba la tierra de los filisteos. Naftalí está satisfecho su deseo y colmado de la bendición de Yahuwah. Solo alguien está satisfecho con su parte, está realmente colmado de la bendición de Yahuwah, ya que de lo contrario, nada le alcanzaría, nunca vería en la bendición de lo alto el valor de tal. Naftalí recibió su porción junto al mar de Kineret, el mar de Galil. Allí tendría muchas riquezas por la pesca. Además, el valle de Kineret es conocido por sus buenos frutos. Esta tribu de Dan y Naftalí se encuentran en la parte superior. Ahí Naftalí pegado junto al mar de Galilea y Dan del lado del mar Mediterráneo. Esto es impactante. La 11ª bendición que hace Moshe Rabbeinu hacia la tribu de Asher, versos 24 y 25. De Asher, él dijo: bendecido en hijos es Asher, es complacido por sus ajim, por sus hermanos, y bañen sus pies en aceite. Hierro y bronce sean sus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Asher fue bendito con hijos. Él creció con 11.900 personas entre 2 censos en el desierto. Muchas de las hijas de Asher fueron muy bellas, o eran, o son muy bellas. Varias de ellas se casaron con Kohanim, luego con la familia real de Melech David. Moje su pie en aceite. El territorio de Asher tenía muchos olivas, tan largos como sus días en tu fuerza. Tenemos el ejemplo de una persona muy anciana de la tribu de Asher. Su nombre es Hannah, ahorita vamos a leerlo, que estuvo sirviendo en el templo cuando Yahushua fue presentado, siendo él un niño, un bebé. Nos dice el libro de Lucas, capítulo 2, verso 36 y 38. Había una profetisa, Hannah, hija de Penuel, de la tribu de Asher. Aquí está de qué tribu es, de Asher. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones, y llegando ella en ese preciso momento, daba jodú a Yahuwah y hablaba de él todos los que esperaban la redención de Israel. Bueno, estas son las Hasot, las bendiciones. Estas son las Besot Haberajá, las bendiciones que Moshe Rabbeinu proclama a Israel, a las 12 tribus de Israel. Posteriormente, en el capítulo 34, vemos ya la muerte de Moshe Rabbeinu, pero en esta ocasión no vamos a hablar. Solamente vamos a hablar de estas bendiciones. Hasta aquí esta enseñanza. Yahuwah les bendiga. Tengo una sorpresa para ustedes, una enseñanza que yo quise prepararla con todo mi corazón durante todo este estudio, este bosquejo que nosotros hacemos para compartir las porciones de la parashá cada Yom Shabbat. Yo preparé una enseñanza que de verdad a mí me ha impresionado.
a mí me ha llenado de grande bendición y lo quiero compartir como una parte para poder cerrar como con broche de oro, así como un cinturón, amarrando este fin de año que nosotros estamos entregando a Abba Yahuwah 5997 y entrando nuevamente a un año nuevo. Y compartiendo esta grande bendición, este tema se llama Cuídate a ti mismo. Uno de los libros impresionantes, impactantes, que algunos le llaman el segundo Torah, es el libro de Devarim, Deuteronomios. A muchos les encanta, a muchos les gusta, especialmente a mí, porque hay mucho que aprender, mucho nos enseña, mucho nos muestra, prácticamente es un tesoro de palabras, de bendiciones. Y Devarim no solamente significa palabras, sino significan cosas, las cosas de Yahuwah. Todas las cosas que están involucradas en el ministerio de la boda de Yahuwah están relacionadas en Devarim. Bueno, no se pierda la siguiente enseñanza llamado Cuídate a ti mismo. Va a ser de gran bendición y yo quiero que usted lo comparta con toda su familia, con sus fraternos. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre de ustedes y tenga rajamín. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Am Yisrael. Shalom Aleichem y Shabbat Shalom.
satisfy me.